Hola a todos, a continuación revisaremos la siguiente cápsula que trata sobre la displasia broncopulmonar, una de las principales patologías crónicas que afecta a los pacientes pediátricos, especialmente a los pacientes prematuros. La displasia broncopulmonar corresponde a una de las principales patologías crónicas que afectan a los niños, y esta se caracteriza por la dependencia de estos pacientes a necesidades mayores de oxígenos que la aportada por el ambiente, y esto por un periodo mayor a 28 días. Puede resultar como consecuencia de diferentes factores, siendo uno de los principales factores el pulmón inmaduro presente en los pacientes recién nacidos de pretérmino. También se relaciona con la exposición a altas concentraciones de oxígeno durante el periodo neonatal, que puede ocurrir en los pacientes que evolucionan con síndrome de diestrés respiratorio o en infecciones respiratorias o situaciones como volutrauma o barotrauma. Epidemiológicamente, como mencionamos, la displasia broncopulmonar es la principal enfermedad crónica infantil. Tiene una presentación variable y se relaciona directamente con la edad gestacional, donde se ha visto que a menor edad gestacional, mayor inmadurez pulmonar y mayor probabilidad de poder padecerla versus mayor edad gestacional, una menor probabilidad de padecerla. Se ha descrito en diferentes investigaciones que entre un 20 y un 35% de los menores de 1.500 gramos pueden presentarla y alcanzando hasta un 60% en los menores de 1 kilo. Es muy importante considerar que se puede clasificar en displasia broncopulmonar leve, moderada o severa, dependiendo de los factores como la edad gestacional, ya sea menor o mayor de 32 semanas, como también los requerimientos adicionales de oxígenos para la supervivencia del paciente o el apoyo ventilatorio que éste pueda requerir. Al ser la displasia broncopulmonar una enfermedad crónica, esta no solo afecta a los niños en un periodo agudo o acotado durante el periodo neonatal, sino que muchas veces genera complicaciones a más largo plazo y no solo en el sistema respiratorio. Muchos de estos niños presentan además mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas como asma, oxígeno dependencia en domicilio o incluso la realización de traqueostomías de manera transitoria o permanente. Todo esto ya sea durante cirugías, en hospitalizaciones por infecciones respiratorias agudas, y también se ha visto que gran parte de estos niños tienen un mal incremento ponderal y también un retardo en el desarrollo psicomotor marcado por un pobre desarrollo intelectual. Considerando, por lo tanto, que es una condición crónica que se relaciona directamente con el parto prematuro, una de sus principales medidas de prevención es evitar el parto prematuro. Y ya comentamos en una cápsula anterior que deben implementarse todas las medidas necesarias para evitar que el niño nazca antes de que produzca esta maduración pulmonar necesaria para evitar esta condición. Entre estos manejos preventivos puede también ser adecuado el uso de corticoides de manera prenatal, administrándolos de manera intramuscular a la madre, y también el uso del surfactante pulmonar exógeno de manera precoz, como vimos en la cápsula de enfermedad de membrana hialina, donde este se administra por el tubo endotraqueal y favorece, por lo tanto, esta hidratación o lubricación de la superficie del alvéolo, disminuyendo la tensión superficial. También es muy importante que tengan un adecuado peso gestacional, por lo tanto, un aporte nutricional óptimo recomendado y con volúmenes controlados ayudan a la prevención también de esta condición. Y si el paciente nace prematuro y tiene la condición del síndrome de diestrés respiratorio, disponer de apoyos ventilatorios gentiles en donde no se utilicen grandes cantidades de presiones pulmonares que puedan producir mayor volutrauma, barotrauma o inflamación del sistema respiratorio. Es por ello que se recomienda un apoyo ventilatorio no invasivo como el uso de CPAP y en todo momento la utilización de surfactante. Actualmente, el diagnóstico de la displasia broncopulmonar es un diagnóstico clínico que se relaciona con factores como mencionamos, como la edad gestacional y el peso de nacimiento del niño. Se ha determinado que la confirmación diagnóstica en los menores de 1,5 kg
y o menores de 32 semanas, se puede establecer cuando requieren fracciones de oxígeno mayor al 21% por 28 días. La confirmación de los requerimientos de oxígeno se debe hacer objetivamente mediante la realización de una prueba conocida como saturometría continua de 12 horas, que por lo general se hace durante la noche mientras el paciente duerme y se determina de manera específica qué saturación de oxígeno presenta minuto a minuto y qué requerimiento de oxígeno adicional tiene, y esto se hace una lectura, una interpretación, obteniendo porcentajes de saturación y desaturación en estas 12 horas de monitorización. Una vez que la condición de displasia broncopulmonar se ha instalado en el paciente prematuro, ya sea por este factor de riesgo, es decir, una escasa o corta edad gestacional o bajo peso al nacer, se deben implementar las medidas de tratamiento, entre ellas la oxigenoterapia. Si bien el diagnóstico se hace cuando el paciente utiliza oxígeno por mayor a 28 días de duración, el tratamiento también está formado por un pilar que consiste en la administración de oxígeno suplementario, dado que este proceso inflamatorio o displásico que se produce en el alveolo pulmonar genera una alteración de la ventilación por efusión, llevando hipoxia, por lo que el paciente requiere oxígeno adicional. Lo importante es que se adicione el oxígeno mínimo necesario para mantener una adecuada oxigenación. También se ha determinado como parte del tratamiento la administración de diuréticos para el drenaje del edema pulmonar por periodos acotados de 3 a 7 días, evitando los desórdenes hidroelectrolíticos que estos pueden producir, como también se ha evidenciado la utilización de la teofilina, la cual puede mejorar la mecánica ventilatoria por esta estimulación del sistema nervioso central, como también broncodilatación, efectos sobre la musculatura diafragmática, y también en la utilización de corticoides que disminuyen el fenómeno inflamatorio que se produce en el aparato respiratorio, específicamente en los alveolos, mejorando la evolución del paciente y favoreciendo incluso la extubación en aquellos pacientes que se encuentran conectados a ventilación mecánica. Como mencionamos, la displasia broncopulmonar es una enfermedad crónica que no está exenta de complicaciones y se ha descrito que existen múltiples problemas que se relacionan dentro de los primeros años de vida con esta condición, y también se han descrito secuelas mucho más a largo plazo. Una síntesis de los principales problemas que se pueden presentar son problemas neurológicos o retardo del desarrollo psicomotor relacionado principalmente con este antecedente de prematurez del paciente. También los pacientes tienen mayor predisposición a tener infecciones respiratorias agudas o también infecciones respiratorias más crónicas que requieren de tratamiento adicional. Pueden presentar cuadros obstructivos recurrentes y también hipertensión pulmonar de manera persistente. Como se mencionó previamente, muchos de los pacientes que son diagnosticados con displasia broncopulmonar evolucionan con complicaciones, y la principal es el uso de oxigenoterapia de manera domiciliaria, ya es decir, son pacientes oxígeno dependientes, condición que puede ser transitoria o puede tener un carácter de mayor permanencia. Además de esto, los pacientes pueden requerir otro tipo de cuidado como adecuado apoyo nutricional, prevención de infecciones respiratorias virales o bacterianas, lo que se consigue a través de la administración de vacunas adicionales en el Plan Nacional de Inmunizaciones. Pueden también requerir como cuidados domiciliarios la administración de diuréticos para evitar el edema pulmonar o sobrecarga que se genera en este sistema respiratorio, como también la utilización de broncodilatadores o corticoides inhalados. Gran parte de estos pacientes, que son prematuros, son incorporados al programa de recién nacidos de pretérmino o también a la normativa ministerial que da sustento y soporte administrativo y financiero a esta displasia broncopulmonar. Como se mencionó previamente, la displasia broncopulmonar, al tener el carácter de una enfermedad crónica de la infancia, constituye una patología de alto costo tanto en su diagnóstico, tratamiento como seguimiento. Son beneficiarios GES aquellos pacientes que tienen confirmación diagnóstica, que tienen menos de 32 semanas de edad gestacional y o menos de 1.500 gramos de peso al nacimiento. Incluye confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento, ya sea inmediato o a largo plazo, dependiendo de lo que requiera el paciente.
Luego de haber hecho una revisión sobre la displasia broncopulmonar, siendo esta una patología crónica importante en la infancia relacionada con la premadurez, nos invitamos a seguir ahondando sobre este tema y a participar a continuación en el desarrollo de casos clínicos. Muchas gracias por su atención.